¿Puede un puñado de hombres detener a todo un imperio? En el año 480 a.C., un grupo de apenas 300 guerreros espartanos, liderados por el rey Leónidas, se enfrentó al gigantesco ejército persa del rey Jerjes en un angosto paso montañoso llamado las Termópilas. Rodeados, superados en número y sin esperanza de refuerzos, estos hombres eligieron pelear hasta el final. Su sacrificio no solo se convirtió en leyenda, sino que cambió el curso de la historia occidental. Quédate hasta el final, porque conocerás la increíble estrategia que convirtió esta batalla en uno de los actos de valor más recordados de todos los tiempos. A comienzos del siglo V a.C., el imperio persa era una de las potencias más grandes que el mundo había visto, gobernado por el rey Jerjes I. Sus territorios se extendían desde el actual Irán hasta Egipto y Asia Menor. Pero al otro lado del mar Egeo, un conjunto de pequeñas ciudades-estado griegas, como Atenas y Esparta, comenzaban a desafiar ese poder. En la anterior generación, los griegos ya habían humillado a los persas en la famosa batalla de Maratón. Jerjes, decidido a vengar aquella derrota y someter a toda Grecia, reunió un ejército gigantesco y cruzó el Helesponto en dirección a Europa. Las polis griegas, conscientes de la amenaza que se acercaba, intentaron unirse para hacer frente al enemigo común. Sin embargo, sus diferencias políticas y culturales dificultaban la alianza. Fue entonces cuando Leónidas, rey de Esparta, propuso una resistencia simbólica en el paso de las Termópilas, un estrecho corredor entre montañas y el mar. Su objetivo no era vencer, sino frenar el avance persa el mayor tiempo posible, para que el resto de Grecia pudiera organizarse. Solo 300 espartanos lo acompañaron, pero junto a ellos marcharon también contingentes de otras ciudades griegas, alcanzando un total de unos 7.000 hombres. El paso de las Termópilas tenía un enorme valor estratégico. Era tan estrecho que anulaba la ventaja numérica del ejército persa. Allí, las falanges espartanas podrían resistir con eficacia. Mientras tanto, Jerjes avanzaba confiado, con decenas de miles de soldados, arqueros, caballería y sus temidos inmortales, la élite de su ejército. La colisión era inevitable. Las Termópilas no serían solo el campo de batalla, sino el escenario de una lucha épica entre la libertad y la tiranía, entre la valentía y la dominación imperial. Durante los primeros días de combate, los persas lanzaron oleadas tras oleadas de soldados contra la posición griega, pero fueron repelidas una y otra vez. Los espartanos, expertos en la guerra cuerpo a cuerpo, aprovechaban al máximo el terreno estrecho, donde la superioridad numérica persa no servía de nada. Cada soldado luchaba con disciplina, escudo con escudo, formando un muro impenetrable. Jerjes observaba desde su trono portátil cómo sus tropas eran rechazadas por un enemigo mucho menor en número. La moral griega crecía, mientras que la frustración comenzaba a cundir en el campamento persa. Jerjes entonces decidió enviar a sus soldados de élite, los temidos inmortales, creyendo que podrían romper la línea griega, pero tampoco tuvieron éxito. Los espartanos y sus aliados luchaban con una ferocidad casi sobrenatural. Conscientes de que estaban marcando historia, día tras día, mantenían su posición, infligiendo enormes bajas al ejército persa. Sin embargo, todo cambió cuando un traidor griego, llamado Efialtes, reveló a los persas un sendero secreto por las montañas que les permitiría rodear a los defensores. Con esta información, envió una parte de su ejército para atacar por la retaguardia. Cuando Leónidas fue informado de que estaban siendo rodeados, comprendió que el final estaba cerca. En lugar de huir, decidió quedarse con sus 300 espartanos y un puñado de aliados, que eligieron morir con él. En el último día de batalla, los griegos lucharon sin escudos, muchos sin cascos, cuerpo a cuerpo, hasta que fueron superados. Leónidas cayó en combate, y su cuerpo fue protegido por sus hombres hasta el final. Los persas finalmente pasaron por las Termópilas, pero no sin antes perder miles de soldados. Lo que debía ser una victoria fácil, se convirtió en una advertencia. Grecia no caería sin luchar. Lo que muchos desconocen es que la batalla de las Termópilas no fue una simple derrota heroica,
sino una maniobra calculada. Leónidas sabía desde el principio que no vencería, pero también entendía que su resistencia se convertiría en un símbolo. Cada día que los persas eran detenidos en ese estrecho paso, era una victoria moral para toda Grecia. Su objetivo era encender una chispa, provocar admiración y unidad entre las divididas polis griegas. Y funcionó. El sacrificio de los 300, lejos de ser en vano, inspiró a los griegos a dejar de lado sus diferencias y preparar una defensa común frente al invasor más poderoso del mundo. Otro dato sorprendente es que Jerjes esperaba que su poder y números bastaran para intimidar a los griegos, pero fue al revés. Las pérdidas sufridas en las Termópilas afectaron profundamente su moral y la percepción que tenía de su propia invencibilidad. Incluso después de su victoria, no logró dominar toda Grecia como planeaba. De hecho, apenas unas semanas después, los griegos derrotaron a la flota persa en la batalla de Salamina, una victoria decisiva que cambió el rumbo de la guerra. Y todo comenzó con la firmeza de un rey que eligió morir antes que rendirse. Pero quizá el giro más impactante es el legado cultural que dejó esta batalla. Aunque fue una derrota militar, las Termópilas se convirtieron en un emblema eterno del coraje frente a lo imposible. En monumentos, libros, películas y leyendas, los 300 espartanos representan hasta hoy la idea de luchar por lo que uno cree, sin importar las probabilidades. Incluso el propio Jerjes, según cuentan algunas fuentes, quedó tan impresionado por la valentía de sus enemigos, que ordenó enterrar el cuerpo de Leónidas con honores. Porque hay derrotas que resuenan más fuerte que 1000 victorias, y esta fue una de ellas. La batalla de las Termópilas fue mucho más que un enfrentamiento entre dos ejércitos. Fue el choque entre libertad y tiranía, entre un pequeño grupo de hombres decididos a resistir y un imperio que buscaba someter a todo un continente. Aunque los griegos fueron vencidos en ese paso angosto, su sacrificio tuvo un impacto que resonó en toda Grecia. Inspiró a miles a levantarse, a luchar unidos y finalmente a rechazar la invasión persa. Leónidas y sus hombres no murieron en vano. Dejaron una lección de valentía que ha trascendido siglos. Este evento marcó el inicio de un cambio en la historia occidental. Mostró que el coraje, la estrategia y la unidad pueden desafiar incluso al enemigo más imponente. Las Termópilas se convirtieron en un sinónimo de resistencia heroica, y su legado aún inspira a generaciones enteras. En un mundo donde muchas veces se impone la fuerza bruta, esta historia nos recuerda que los ideales, cuando se defienden con determinación, pueden ser más poderosos que cualquier ejército. Los 300 no fueron simplemente soldados, fueron el alma de una civilización decidida a no arrodillarse. Hoy revivimos la épica historia de los 300 espartanos en las Termópilas, una batalla que demostró cómo el valor y la convicción pueden desafiar incluso a un imperio. Si te gustó esta historia y quieres seguir explorando los monumentos más impactantes de la humanidad, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con otros amantes de la historia. ¿Qué otra batalla o personaje histórico te gustaría que te contáramos? Déjalo en los comentarios. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo el pasado a la vida. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia.